Me avisan porfa si están viendo la presentación. Está cargando. Vale, gracias. ¿Ya cargó? No, no, señor. Sí, ya. Ah, Sí, bueno, ya, pues. Y profe, ya cargó. Entonces vamos a terminar con farmacocinética y farmacodinámica para que vean eso para el parcial, ¿vale? Vale, profe. Profe, ¿tú ya sabes más o menos cuándo será el parcial? ¿Mañana? Mañana es el parcial. Sí, ya tengo las preguntas y todo. ¿Vale? Entonces, hablamos de distribución. Sabemos que la distribución es el transporte del fármaco por la sangre hasta el lugar donde ejerce su acción. ¿Mm? Acuérdense, muchachos, que el fármaco va a alcanzar primero los órganos que estén vascularizados y eso quiere decir en farmacología que hablamos de dos compartimentos. ¿Mm? El primero, pues es el central, que es bien vascularizado, como el corazón, el riñón, el pulmón principalmente, hígado, por supuesto, y el periférico, que es el un poco menos vascularizado, que sería el hueso, la piel y el tejido graso, ¿sí? Hay una afinidad de los fármacos por un tejido específico. Por ejemplo, los fármacos digitálicos tienen una afinidad por el tejido cardíaco y la tetraciclina por el hueso. ¿Listo? Tienen que tener en cuenta ustedes que existen unas características anatomofuncionales del tejido. ¿Sí? Es decir, que existen tejidos en los cuales van a haber barreras que limitan el paso de los fármacos y que impide que pasen sustancias desde la sangre hacia el lugar de acción. Por ejemplo, el sistema nervioso central, el ojo, la placenta, y es importante que ustedes sepan o tengan en cuenta que el sistema nervioso central tiene una barrera hematoencefálica, ¿sí? Y se conoce por sus siglas como BHE. Esta barrera está formada por las meninges y el líquido cefalorraquídeo y esto hace que limite el paso de las sustancias al sistema nervioso central. ¿Por qué creen ustedes esto? Que es muy importante que lo sepan. ¿Aló? Profe, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Ok. Con base en lo que acabo de decir del sistema nervioso central y esa barrera hematoencefálica que tiene o que la caracteriza, eh, que forman las meninges, el líquido cefalorraquídeo y que limita el paso de sustancias al mismo, porque creen que existe eso o para qué principalmente es eso. Tal vez para proteger al mismo sistema nervioso central, por Sí, si llega a haber una pues, sustancia que le vaya a afectar, entonces que primero tenga que pasar por la barrera y no afectarlo directamente. sí, claro. Y fíjense, y bueno, y algo más de eso. ¿Qué creen ustedes que pasaría donde el fármaco entrara al sistema nervioso central? Pueden haber convulsiones. Pueden causar, sí. Yo creo que podría generar alteraciones del sistema, ¿no? Como, digamos, quitarnos los reflejos o cosas de ese tipo. Sí, muy importante eso. ¿Por qué crees eso?
digamos, en el caso de los analgésicos, pues bloquean el dolor. Entonces yo creería que un analgésico que entra al sistema central también bloquearía el funcionamiento normal de él. Por supuesto. Entonces, fíjense ustedes esa importancia de los organismos y los órganos, por supuesto, para evitar, obviamente, que los fármacos tengan una acción eh, perjudicial para todo el funcionamiento del organismo, a pesar de la necesidad de un fármaco. ¿Sí me hago entender? ¿Se acuerdan cuando hablaba de biotransformación? Profe, te están escribiendo que si puedes repetir lo que Si se acabas de decir. acuerdan cuando hablaba yo de biotransformación en la clase anterior o en la, sí, en la clase anterior o en dos clases anteriores, que es el proceso que principal hace el hígado, riñones, cuando entra una sustancia química o una sustancia ajena al organismo y lo que hace es tratar obviamente de absorber y convertirla en una solución em, soluble para la posterior eliminación del mismo, ¿sí? Entonces, acuérdense que la biotransformación, si hablamos que los fármacos y las sustancias químicas extrañas liposolubles se van transformando mediante procesos enzimáticos en compuestos cada vez más hidrosolubles para facilitar ese proceso eh, en el organismo hasta que se puedan excretar por una o varias de las vías disponibles. Eso es claro, muchachos, eso es clave que ustedes lo tengan presente y sepan eh, cómo es el mecanismo de acción del organismo al momento de administrar un fármaco. ¿Es claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Súper. Dentro de la biotransformación, esa metabolización van a hacer esos cambios bioquímicos que verifica el organismo, por los cuales los fármacos se convierten en formas más fácilmente eliminables, obviamente después de de la absorción del mismo, eh, y esa metabolización junto con la excreción constituyen todos esos procesos de eliminación. Entonces, acuérdense que las moléculas del fármaco entran al organismo, el organismo va a hacer una biotransformación, ¿sí? Va a metabolizar esas moléculas, ese fármaco, y posteriormente, por un proceso enzimático, las va a convertir de liposolubles a hidrosolubles para facilitar la eliminación del mismo, ¿vale? Imagínense ese proceso dentro del organismo, por favor. Entonces, la excreción va a estudiar las vías de expulsión de eso que ya se metabolizó, de ese fármaco, esas eh, moléculas que se metabolizaron, ¿verdad? De los metabolitos activos e inactivos desde el organismo al exterior, así como los mecanismos presentes en cada órgano para que el fármaco se expulse. ¿Ok? Sí, señor. Vale. Hablamos también de las vías de excreción, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son? La orina, la saliva. Sí. ¿Cuál más? La bilis, Sí. el sudor. ¿Cuál más? La saliva, profe, no sé si ya la dijeron. Sí, ya lo habían dicho. Ah, perdón. No te afanes.
La sangre, profe. Dos importantes, la sangre no tanto, porque no Profe, es la un leche, proceso, los la músculos, leche, los la músculos no carne, como, la carne. no, no, Profe, y muchachos, cuando, por ejemplo, dicen que, por ejemplo, que un medicamento, sí, que, por ejemplo, cuando se aplica un medicamento que toca dejarlo varios días para que elimine el producto, y es si el, va en la carne es el tiempo o de en la retiro, leche, pero no eso, en la el tiempo de retiro. eliminación. Pero son dos Ah, conceptos distintos. Entonces, fíjense que estuvo muy bien que hayas intervenido y hayas dicho eso, porque normalmente creemos que una vía de excreción va a ser el músculo o la sangre, que no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque las moléculas van a quedarse alojadas en el organismo, ¿sí? En los órganos, en los músculos, por supuesto, eh, y van a recorrer el torrente sanguíneo para irrigar obviamente todos los órganos, ¿sí? Pero no es una vía de expulsión. ¿A qué me refiero con eso? A que solo van a estar alojados en los músculos y solo se va a ver van a ver esas moléculas o se van a hallar esas moléculas en el músculo de un animal muerto, ¿sí? Y me refiero a un animal muerto es porque pues ahí es donde las vas a encontrar y te vas a dar cuenta de eso. Porque pues un animal vivo, ¿cómo va a eliminar el animal o cuáles van a ser las vías de excreción del animal en pie? La orina, las heces, la leche. ¿Cuál más dijeron ustedes? Yo dije que la bilis. La bilis, muy bien. Entonces, ¿ven que cambia el concepto? El tiempo de retiro está indicado en todos los medicamentos y es por eso que yo les digo, fíjense ustedes, por favor, y lean las instrucciones y los modos de empleo de los medicamentos porque eso es fundamental. Se los dije el viernes en la clase que les dije, ustedes no solamente van a estar capacitados para trabajar en clínicas veterinarias, sino en cualquier especie de producción pecuaria. Y por eso mi recomendación es que siempre se lean todas las indicaciones y los modos de uso y empleo de los medicamentos. Yo no sé, creo que fue Jenny la que dijo en músculo, ¿verdad? sí, señor. Eso, Jenny, yo no sé si tú estuviste en la clase cuando yo les hablé y les di el ejemplo del tenista que estuvo sancionado por un posible dopaje porque le salió una molécula en su análisis de boldenona. ¿Sí? Por consumir una carne. Exacto, así fue. Entonces, por supuesto que consume la carne, pero pues obviamente el animal ya sacrificado y eso, pero pues un animal en pie, pues sus vías de excreción o las vías de excreción de los fármacos van a ser las que ya mencionamos, ¿ok? Seguramente acá no se respetó el tiempo de retiro o se puso una dosis, o igual se puso una dosis quizás mayor a la que se le puso en su momento la carne, al animal, perdón, el animal origen de la carne que el tenista consumió, y pues desafortunadamente esa fue la consecuencia. Y yo les decía en esa clase que para la Unión Europea no existen límites máximos de residuos para algunos componentes como los existen o en la normatividad sí lo permite en Colombia. Y eso fue lo que pasó principalmente con ese caso, o puntualmente con ese caso. Entonces, son dos conceptos distintos y bueno, pues qué bueno que lo hayas puesto porque eh, es algo importante que se tiene que aclarar y aprender de eso. ¿Listo? Otra vía de excreción va a ser la vía renal. Acuérdense que los fármacos por ese proceso enzimático se van a volver más hidrosolubles y es la vía más importante de excreción de los fármacos, ¿sí? Em, no sé si les di un ejemplo, pero quizás cuando alguno de ustedes haya tenido alguna infección importante y les dan antibiótico, al momento de orinar, ustedes sienten el olor en la orina del antibiótico. ¿Les ha pasado? Sí, Sí, profe. y Sí. el color Sí, de la señor. orina también.
Y el color, exacto. ¿Y por qué creen que pasa eso? Con base en lo que les acabo de decir. Por la concentración del medicamento, creería yo. Sí, sí, ¿por qué más? Porque también, o Porque no sea, está bien. está eliminando como todo lo que el riñón, o sea, Ujú. lo que no se metabolizó del antibiótico. Sí, bien, Dani. Bien, así es. Entonces, acuérdense que siempre va a haber ese proceso enzimático que va a causar que va a metabolizar el principio, la molécula o el principio activo del fármaco, pero pues no todo va a metabolizarse. Entonces va a pasar uno por dentro de ese proceso de biotransformación, va a pasar de liposoluble, perdón, a hidrosoluble hasta lograr la excreción o la eliminación y principalmente por la vía renal, ¿sí? Por eso es que se recomienda cuando hay un proceso, cuando hay, perdón, una terapia de eh, un tratamiento prolongado en los animales, pues eh, darles bastante líquido, ¿no? O mantenerlos hidratados, porque pues sí, el organismo va a absorber lo que se requiere para el tratamiento, pero muchas moléculas no van a estar ahí y esas moléculas sí van a poder quizás causar algún daño colateral a futuro en el animal. Por eso es que se mantiene un animal hidratado o que tome bastante agua para ese fin. ¿Listo? Excreción biliar. ¿Quién es que hablaba de bilis? ¿Quién fue la niña que dijo de bilis? Andrea, profe, creo que fue Andrea. ¿Sí? Ok. Entonces fíjense ustedes en esto que es importante y le puede pasar, o no, bueno, no sé si muchas personas o muchos de ustedes saben eh, que las condiciones de los pacientes van a variar, obviamente. Y con base en eso, en esa variación de las Eso, condiciones, con base en esa variación de las condiciones físicas y fisiológicas de los pacientes, pues le van a ver más beneficiados unos que otros procesos dentro del animal. ¿M? En la excreción biliar, el fármaco se metaboliza en el hígado, ¿m? Pasa al sistema biliar, luego al intestino y sale por las heces. Fíjense el proceso cómo cambia de la excreción renal, ¿no? Y eso es lógica. Entonces, en algunas ocasiones, parte del fármaco que va por el intestino vuelve a reabsorberse y pasa como consecuencia de nuevo a la circulación, dando lugar a la circulación enterohepática, es decir, el fármaco sale por la bilis, se reabsorbe en el intestino, pasa por el sistema porta y de nuevo al hígado, produciéndose un círculo vicioso. ¿Mm? Y eso es importante que uno lo tenga presente cuando eh, los animales o sus pacientes van a tener un poco o tienden a tener un poco de falla hepática. ¿Qué tiene que hacer, muchachos? Según lo que ustedes saben, ¿qué tiene que hacer uno antes de realizar un procedimiento quirúrgico en un animal? Verificar el estado del hígado y de los riñones para Dar cuando prequirúrgicos. se va a anestesiar tenga una excelente eliminación Ujú. de los medicamentos. Exacto, Básicamente mandar exámenes de laboratorio para ver en qué estado está sí, el paciente. exacto. Entonces, lo que acaban de decir ustedes dos es muy cierto y tiene toda la lógica del mundo, porque si ustedes transpolan
esa información que les acabo de decir, con la lógica de lo que se tiene que hacer, y se va a aplicar a este preciso momento. Es decir, si ustedes se dan cuenta, un animal que tenga una falla hepática o en la función hepática o renal para una intervención quirúrgica o para dosificar cualquier medicamento que vaya a tener un proceso de biotransformación, principalmente en hígado y en riñón, pues uno tiene que estar medicarlo muy bien y saber cómo puede actuar o cómo puede perjudicar un fármaco o una terapia de fármacos en esos pacientes. ¿Queda claro ese concepto, muchachos? Sí, señor. Sí, Bien, señor. Sí, bien, señor. porfa, necesito que lo tengan presente porque eso es lo que está pasando en el animal, lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Excreción pulmonar, entonces algunos fármacos se van a eliminar por la respiración, por ejemplo el alcohol, los anestésicos inhalados, lo vimos en el video que di, ¿cierto? A propósito, ustedes se dan cuenta que los enlaces de los videos están ya también en la página. ¿Mm? La excreción por leche materna, obviamente, pues solo se va a dar en esos procesos cuando la hembra pues esté amamantando. ¿Mm? Y esta excreción es importante porque el fármaco puede pasar a la cría lactante y producir una toxicidad. Yo me imagino que eso lo vieron obviamente en primeros auxilios, eh, porque esto también lo tienen que tener en cuenta. Ustedes o las niñas que son madres ya, pues obviamente saben cuando estaban lactando a sus hijos que no podían tener o tomar cualquier medicamento si no era muy específico para que no le afectara tanto a los bebés de ustedes, ¿verdad? Esos o los fármacos que son expulsados o excretados por la leche materna normalmente son muy liposolubles. Ustedes saben que el porcentaje de grasa en la leche pues es muy marcado y obviamente varía dependiendo de la raza y de la especie eh, que se trate, ¿cierto? Y además que algunos fármacos también pueden producir que no le baje más leche, o sea, que la leche se seque. Exacto, exacto. Ah, bueno, eso, bien, Dani, eso es otra cosa eh, que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Cuando uno está trabajando en una producción bovina em, y quiere sacar las vacas, obviamente, para el proceso que me imagino que ustedes ya saben, entonces, pues hay muchos fármacos, como decía Dani, que van a servir eh, o van a propender que la leche se seque por la ingesta de esos fármacos, ¿sí? Muchas personas obviamente no lo hacen, no están de acuerdo con eso. Eso va a variar dependiendo de creencias y de regiones, incluso en Colombia. Pero pasa, lo que decía Dani es cierto. Entonces, eso es algo que también pues vamos a ver más adelante y es importante que ustedes lo vayan teniendo en cuenta desde ya. ¿M? ¿Listo? ¿Alguna pregunta, muchachos, sobre este tema? ¿Alguna inquietud o alguna duda? Yo tengo una duda, profe. Cuéntamelo. Eh, ¿De qué depende que el fármaco al ser eliminado tome X o Y vía de eliminación? O sea, Del- un analgésico, por ejemplo, siempre se va a eliminar por vía eh, urinaria o no. ¿De qué depende eso? Principalmente depende de el principio activo, ¿sí? Eh, Porque acuérdate que ahí las enzimas van a hacer ese proceso de metabolización en esos principios activos o en esas moléculas del fármaco que van a pasar de liposolubles a hidrosolubles, pero la vía más
regular o más normal para que se eliminen los fármacos, pues va a ser la orina, ¿sí? Porque primero entra, o tenemos la ingesta del fármaco, ¿listo? Entonces nos lo tomamos o lo inyectan o como sea, dependiendo de la vía de administración. Acuérdense que va a estar por todo el sistema porque va a estar eh, con seguridad las moléculas van a llegar al torrente sanguíneo y eso va a irrigar a todo el organismo, ¿sí? Y ese proceso de biotransformación pues va a desencadenar que esas moléculas vayan a ser liposolubles y se vuelvan cada vez más hidrosolubles, es decir, que van a tener más fijación o más afinidad, por decirlo de alguna manera, em, para que sean más eliminadas más fácilmente por la orina. O sea, todos los fármacos normalmente, o bueno, no todos, la mayoría de fármacos normalmente se van a degradar y las moléculas se van a convertir en hidrosolubles, perdón. ¿Vale? Listo, profe, gracias. ¿Sí te quedó claro? Sí, sí, señor. Vale. Muchachos, importante que tengan muy presente la excreción biliar eh, y ese paso que hace el fármaco por la bilis cuando se reabsorbe en el intestino. Acuérdense que está la vena porta y va a pasar por ese el sistema porta, perdón, y de nuevo el hígado. Acuérdense que el hígado va a ser eh, el principal órgano para los procesos de biotransformación, ¿no? Entonces, vamos a hablar de farmacodinámica o farmacodinámica. La parte de la farmacología que estudia la acción de los fármacos y sus efectos es la farmacodinámica. Su nombre lo dice clarito, ¿cierto? Esos fármacos o los fármacos actúan modificando sus procesos celulares, estimula los procesos celulares o los inhibe. ¿Entienden ese concepto? Pues eso es en cuanto a la enfermedad o a las células que estén actuando en la enfermedad, como por ejemplo las de la inflamación, ¿no? Que Ujú. las puedes modificar, ya sea, pues, en ese caso, inhibiendo esas células. Sí, muy bien. Muy, muy bien, Dani. ¿Alguien más? Entonces, son esos efectos bioquímicos, fisiológicos, eh, que van a producir los fármacos y los mecanismos o sus mecanismos de acción y la relación que hay entre la concentración de un fármaco, el efecto que ese fármaco tiene sobre el organismo, la potencia del fármaco como tal, em, principalmente. ¿Listo? Y acuérdense lo que decía Dani ahorita. Para ello, debe estimular primero un receptor, o sea, dentro del fármaco, ¿verdad? Estimula el receptor celular, ¿m? Para que pues se produzca esa acción y obviamente se vaya a producir el efecto eh, que se quiere tener dentro del organismo. Entonces se tiene que tener en cuenta y es importante que ustedes sepan y tengan en cuenta que un fármaco no crea una función, o sea, no va a crear una función en el ser vivo, ¿sí? Lo que va a hacer el fármaco va a ser o activar o inhibir una función que ya existe, pero nunca la va a crear. ¿Listo? Se los digo porque eso es eh, un concepto muy normal, muy común, erróneo, pero que es muy común en la mayoría de personas que trabajamos
con la medicina veterinaria. ¿Listo? ¿Es claro eso, muchachos? Sí, señor. Ok. Entonces, vamos a hablar también de la acción y el efecto de un fármaco como tal. ¿Sí? Entonces, son dos cosas totalmente diferentes, pero que tienen una correlación importante. Entonces, em, cuando un fármaco es administrado, ¿sí? Este fármaco va a actuar, perdón, sobre una función determinada del organismo, ¿sí? La va a modificar, acuérdense lo que hablábamos en el slide anterior, ¿sí? La puede inhibir, eh, pero no la va a crear, o sea, no va a crear una función, ¿sí? Para ello, o para que esto se modifique, eh, ese fármaco va a interactuar con esos receptores celulares. Eso es importante que ustedes lo tengan presente. Y a esa interacción de los receptores celulares con la molécula, se le denomina acción de un fármaco. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Sí, señor. Ok. Entonces, fíjense ese ejemplo que es súper sencillo, pero pues se puede entender muy fácilmente. Entonces, el ejemplo de acción sería sobre el centro termorregulador que puede producir un fármaco antipirético. Acuérdense que los antipiréticos pues, van a entrar a actuar sobre el centro termorregulador del organismo de un animal, o bueno, sí, de un animal. ¿Listo? Mientras que el efecto de un fármaco podría decirse que es la manifestación externa de la acción farmacológica, y en este sentido, pues la disminución de la temperatura sería el efecto del antipirético. ¿Cierto? ¿Es claro esa diferencia? Se va a cortar, por favor, vuelvan a conectarse.